Hoy es nuestra última clase, tanto de la sección el día miércoles como el día jueves. Como les comenté al comienzo, antes de mutearme y sacar la cámara para darles tiempo un ratito de conectarse, esta va a ser la clase de cierre. Vamos a hacer un repaso de algunos contenidos que ya hemos revisado. Profundizaremos en algunas temáticas que no hemos profundizado en el curso y que están dentro del programa, ¿ya? Con la idea de darle el cierre a la asignatura, ¿ya? En términos de perspectiva de las cosas que nos quedan por evaluar, ya nos quedarían dos evaluaciones, ¿ya? La primera evaluación tiene que ver con la prueba 2 de la asignatura, que va a ser una prueba en los mismos términos que ya la tuvieron. Y en forma adicional falta una tarea, ¿ya? Esta tarea se va a tratar un poco de lo que vamos a tratar hoy día, ¿ya? Que son flujos en paralelo y en serie de sistemas de cañería. Y la idea es entregarle las herramientas para que puedan resolver problemas más complicados, ¿ya? Específicamente vamos a repasar lo que son los problemas tipo 2, ¿ya? Vamos a ver en qué situaciones específicas nosotros podemos hacer algunas simplificaciones de este tipo de problemas. Específicamente vamos a utilizar un método para resolver ese tipo de problemas en determinadas circunstancias que se llama el método de von Karman. Posteriormente vamos a ver flujo en serie y en paralelo, cómo plantear ecuaciones y veremos algunos ejemplos de flujo en serie y en paralelo, ¿ya? Y con eso cerraríamos la clase de hoy, ¿ya? Las ecuaciones que vamos a ver también son válidas para bombas, entonces podemos poner sistemas de bombas a los sistemas hidráulicos que vamos a estudiar y extender un poquito más lo que hemos visto, ¿ya? El objetivo nuevamente es darle el cierre a la asignatura, repasar algunos contenidos y reforzarlos, ¿ya? Con la idea de que queden bien preparaditos para cualquier situación que se vaya presentando. Voy a revisar que la profe me haya dicho que todo está bien. Ya. Y para eso les preparamos una presentación. Ahí sí les voy a compartir la pantallita, una presentación sencilla. Y a esta clase normalmente la llamamos sistemas complejos. Vamos a tomar una serie de problemas y los vamos a ir resolviendo. Ya, acá más que tanta teoría es importante ir repasando las cosas prácticas de la asignatura. ¿Ya? Entonces nos vamos a enfocar harto en el desarrollo práctico. Ya, este es un problema que tipo 2, ¿ya? Pero la gracia de este problema tipo 2 en específico es que lo vamos a resolver de una manera distinta, sin utilizar un esquema iterativo como lo hemos hecho otras veces. Y eso simplifica bastante el análisis. Ya lo hace un poquito más corte en determinadas circunstancias cuando nosotros conocemos las disipaciones viscosas de nuestro problema. Ya. Entonces, dice, petróleo a 70 grados Fahrenheit es transportado desde un lugar A al otro B a través de 400 pies de tubería de diámetro interno de 6 pulgadas y aspereza absoluta de 0,0002 pies. ¿Ya? Entonces, un sistema bien sencillo. El punto B está ubicado a 50,5 pies sobre el punto A, ¿no es cierto? El punto B o el punto 2 está ubicado más arriba del punto B. Y la presión en el punto A y B son 123 y 48,6 psi respectivamente. Y nos piden, ¿cuál es el flujo volumétrico Q del petróleo? Entonces aquí nos entregan algunos datos, ¿no es cierto? Nos entregan la viscosidad del fluido, ¿no es cierto? Expresada como viscosidad cinemática, la densidad, ¿verdad? El diámetro interno, ¿cierto? Que son de 6 pulgadas y si nosotros lo transformamos a pies son 0,5 pies o medio pie. Y la aspereza relativa, que en este caso sería el cociente entre el 0,002 dividido el 0,5 y eso nos va a dar una aspereza relativa de 0,0004, ¿cierto? Y este dato es súper importante para tratar de resolver este problema, dado que en teoría necesitamos el coeficiente de fricción, ¿ya? En este caso vamos a utilizar un método gráfico que es distinto al gráfico de Moody, que este gráfico depende de la aspereza absoluta del material.
Entonces es muy importante tener este dato a manito para poder resolver el problema. ¿Alguna duda, consulta del problema que vamos a resolver? Fíjense que esto lo sabemos resolver, solo que les vamos a entregar una segunda herramienta para resolver este tipo de problemas que son súper comunes. ¿No hay consultas? No, profe. Ya, súper. Ahí me pueden escribir en el chat. La idea es que vayamos avanzando, entendiendo todos los contenidos que vamos a ver en la clase de hoy. Ya. Nosotros tenemos dos formas de la ecuación de Bernoulli, ¿no es cierto? La forma que hemos utilizado comúnmente hasta ahora, ¿no es cierto? Se parece bastante a esta forma de aquí, ¿ya? Acá tenemos la diferencia de presión partido por la gravedad, más G partido por delta Z, más un medio de B cuadrado, B2 cuadrado menos B1 cuadrado es igual a menos EB. Ya recordemos que esta ecuación es equivalente a la ecuación de delta H, ¿no es cierto? Acá tenemos delta P partido por gamma, normalmente más delta Z, más un medio del delta P cuadrado partido en 2G, y esto va a ser igual a menos delta H más todas las disipaciones viscosas por, o sea, todas las máquinas térmicas de nuestro sistema, ¿ya? La relación entre B y delta H es simplemente que delta H es B partido por G. Entonces, toda esta ecuación, si nosotros la dividimos por G, se va a transformar en la ecuación que comúnmente hemos utilizado hasta ahora, ¿ya? Esto es una formulación equivalente, ¿ya? Que o sea, son mutuamente, entregan exactamente la misma información, solo que se plantea de una manera distinta. Personalmente, a mí me gusta mucho más el enfoque con delta H, ya que se expresa todo como unidades de metros, pero acá todo se expresa con unidades de metros cuadrados partido por segundo cuadrado. Entonces hay que tener una consideración ligeramente distinta para poder utilizar este método de manera directa, ¿ya? Si nosotros tomamos en cuenta el sistema que queremos estudiar, ¿no es cierto? Que tenemos una cañería por la cual está fluyendo un flujo de fluidos, tal como se muestra en esta imagen. Y, ¿cierto? Tenemos un flujo fluido que está fluyendo por esta cañería. Y como no tenemos cambios de sección transversal en esta cañería recta, la velocidad en el punto 1 y en el punto 2 van a ser exactamente iguales, ¿no es cierto? Recuerden que los sistemas en estado estacionario, esto me ha tocado evaluarlo y no lo he evaluado bien. Ahí sí, una de las cosas más importantes cuando los sistemas están en estado estacionario, se supone que las variables que cambian, cambian de manera constante o no cambian, ¿ya? Entonces, en este caso, si el sistema está en estado estacionario, el flujo que entra a nuestra cañería va a ser igual al que sale. Y si no hay cambio de sección transversal, la velocidad en la entrada, que es del punto 1, va a ser igual a la velocidad a la salida. Ya. Si nosotros estamos en estado estacionario y hay cambio de sección transversal, ahí recién vamos a poder visualizar un cambio de velocidad, ¿ya? Y eso es lo que tienen que tener en cuenta siempre, ¿ya? Eso se lo digo porque una de las preguntas que hicimos en los laboratorios. Entonces, muy importante que tengan en cuenta que los sistemas en estado estacionario, el caudal es constante, pero pueden haber cambios de velocidad debido a los cambios de sección transversal. Tomando en cuenta esa consideración, para reemplazar en nuestra formulación equivalente de la ecuación de Bernoulli, la velocidad en la entrada y la salida van a ser iguales. ¿Y eso qué quiere decir? Que todo este término de acá se va a anular. Acá en el método de von Karman, lo más importante es intentar encontrar el valor de EB o de las disipaciones viscosas, que son equivalentes. Entonces, el valor que tienen que tener esas disipaciones viscosas están dadas por la ecuación de Bernoulli, ¿ya? Y nosotros, obviamente, para poder encontrar la velocidad también formulábamos las disipaciones viscosas, pero en este caso, para poder encontrar EB, lo podemos hacer en función de la ecuación de Bernoulli o sus variables principales, ¿no es cierto? EB tiene que ser en este caso, si no hay máquinas térmicas, igual a todos estos miembros de acá. Entonces, al despejar eso, vamos a tener el valor numérico de EB, ¿ya? No necesariamente vamos a conocer el caudal, ¿ya?
pero este método nos permite conocer el caudal sin tener que iterar, ¿ya? Y eso de repente es súper importante. Si nosotros tenemos el valor exacto de B, vamos a poder encontrar el caudal sin hacer iteraciones, que es la gracia que tiene este método. Entonces siempre nos vamos a enfocar en encontrar las disipaciones viscosas. Entonces, el primer término de esta disipación viscosa que vamos a encontrar ya sabemos que es nulo, ¿ya? Si nosotros evaluamos los cambios de altura, acá nos informan que el punto B está ubicado a 50,5 pies sobre el punto A. O sea, el punto B, que es el punto 2, está ubicado a 50,5 pies sobre el punto A. ¿Y eso qué quiere decir? Que Z1, que es el punto donde se inicia el flujo del fluido, va a tener una altura 0 y el punto 2 va a tener una altura de 50,5 pies, ¿no es cierto? O sea, el sistema ganó energía potencial al moverse por el sistema de cañería. Por lo tanto, este miembro de nuestra ecuación de Bernoulli, que nos va a entregar el valor de la disipación viscosa que tiene que tener nuestro problema, va a tener igual un valor de 50,5 por la aceleración de gravedad en el sistema de unidades que nosotros elijamos, ¿ya? En este caso, dado que todas las unidades están en el sistema inglés, nosotros vamos a trabajar en el sistema inglés. Y entonces todo lo vamos a dejar en pies, en el slack y en segundos. De esta manera ya conocemos este término de acá, ¿no es cierto? Y podemos encontrar su valor. Por último, tenemos que encontrar la diferencia de presión que se ejerce en nuestro sistema. En este caso, el sistema parte con una presión de 123 psi y terminó en ese trayecto de cañería con una presión de 48,6, que corresponde a la disipación viscosa, ¿no es cierto? Además, parte de esa energía expresada como presión se utilizó para poder añadir energía potencial a nuestro fluido. Por eso es tan importante sumar todos estos miembros. Entonces, haciendo la resta de estas presiones, el fluido sufre una pérdida de presión. Entonces tenemos P2 menos P1, ¿cierto? P2 es 48,6, PSI menos 123, ¿no es cierto? Para pasar las PSI, recuerden que las PSI son libras partido por pulgada cuadrada y nosotros las pulgadas cuadradas las tenemos que cambiar a pies para que la unidad de presión den unidades dimensionalmente homogéneas. De esta manera lo multiplicamos por 144 y esto no sé por qué tiene este 32,2. Deme un segundito. Deme un segundito, 48,6 menos 123. Voy a revisar un cálculo que está aquí porque me llamó la atención. 53,3. Ya. Aquí lo que se hizo es transformar la densidad de kilogramos metro cúbico a slack pie cúbico. Entonces, por eso cambió la conversión y el 32,2 se utilizó como factor de conversión de unidades. Un segundito, esta cuestión está rara. Voy a revisar algo. Ya, este de aquí es un factor de conversión entre libra-fuerza y sí, es un factor de conversión. De esa manera, nosotros transformamos esta diferencia de presión a las unidades que nosotros necesitamos trabajar. En este caso, la diferencia de presión que se desarrolló acá es de menos 6.472,4 pies cuadrados segundo cuadrado. Entonces, fíjense que ya tenemos todos los miembros de esta ecuación y por lo tanto podemos encontrar el valor de la disipación viscosa,
¿cierto? Por otro lado, nosotros sabemos que esa disipación viscosa es menos el coeficiente de fricción, ¿no es cierto?, por el largo de la cañería partido por su diámetro por la velocidad al cuadrado partido en 2G. ¿No es cierto? Nosotros no conocemos el coeficiente de fricción. Anteriormente nosotros planteábamos esta ecuación para poder resolver el caudal que se mueve por el sistema. Ya, en este caso de aquí, vamos a abstraer este término de acá y simplemente vamos a asignar el valor correspondiente a EB, ¿ya? Que va a ser la suma, ¿no es cierto? Esto va a ser 0 más la aceleración de gravedad por la diferencia de altura más la diferencia de presión partido por G, que es este valor que tenemos aquí. De esta manera, la disipación viscosa expresada como EB, ¿no es cierto?, va a tener un valor de 4.846,5 pie cuadrado segundo cuadrado. Y ahí si nosotros queremos nuevamente plantear la ecuación que utilizábamos para resolver este problema, simplemente reordenamos esta ecuación y obtenemos esta ecuación de acá. Fíjense que aquí tendríamos que utilizar un esquema iterativo, ¿ya? Pero hay una estimación que se llama estimación del número de von Karman, ¿ya? ¿En qué se basa este término de acá? Que es la multiplicación del número de Reynolds por la raíz cuadrada del coeficiente de fricción va a ser igual al diámetro por la densidad partido por la viscosidad por la raíz cuadrada de 2 veces la disipación viscosa expresada de esta forma por la multiplicación del diámetro partido por el largo. Entonces, este número de von Karman nos permite relacionar este número a través de un método gráfico, que es el gráfico que se muestra acá. Entonces, el número de von Karman nos permite relacionarlo con el coeficiente de fricción a través de esta correlación de aquí, y esta correlación de acá se relaciona con la velocidad de flujo de nuestro sistema y por lo tanto podemos encontrar este B si nosotros conocemos de manera exacta la disipación viscosa. Entonces vamos a proceder a encontrar el número de von Karman. Entonces el número de von Karman, que corresponde a la multiplicación del número de Reynolds por la raíz cuadrada del coeficiente de fricción, ¿no es cierto?, también es igual a la multiplicación del diámetro partido por el diámetro por la densidad partido por la viscosidad, dado que aquí nos informan la viscosidad cinemática, que es el cociente entre la viscosidad y la densidad, que tiene un valor de 4,12 por 10 elevado a 5. Entonces, simplemente esto va a ser el diámetro partido por la viscosidad cinemática, por la raíz cuadrada de 2 veces la disipación viscosa que acabamos de encontrar, que tiene un valor de 4.846,5 por la multiplicación del diámetro partido por el largo. El diámetro tenía un valor de 0,5 y el largo de 400. De esta manera, el número de von Karman va a tener un valor de 1,33 por 10 elevado a 4. Dado ese valor del número de von Karman, que corresponde a la variable independiente de nuestro gráfico de von Karman, encontramos el valor de 1,33 por 10 elevado a 4, buscamos el valor de aspereza relativa de nuestro material, ¿ya? En este caso, el valor de aspereza relativa es 0,0004. Entonces buscamos el valor de 0,0004, que se va a encontrar entre 0,0025 y 0,005. Entonces, interpolamos en la aspereza relativa que le corresponde, que son estas curvas que se muestran acá. Entonces buscamos el valor de 0,0004, al igual que el gráfico Moody que interpolamos una aspereza relativa. En este caso debiera ubicarse más o menos acá la curva. Entonces nosotros tomamos el valor del número von Karman y encontramos el valor de 1 partido en raíz de f, que va a tener un valor de 7. A su vez, 1 partido por raíz de f tiene que ser igual a la velocidad partido por la raíz cuadrada de 2 veces el diámetro partido por el largo por la disipación viscosa, que ya conocemos. Si reemplazamos todos los términos de esta ecuación, lo que vamos a encontrar es que la velocidad de flujo de nuestro sistema va a tener un valor de 7,7. Fíjense que no iteramos, utilizamos un método gráfico para resolver el problema y no evitamos la iteración.
¿Por qué vemos esto al final? Porque el esquema iterativo me asegura de que ustedes vayan aprendiendo lo que van a hacer, ¿ya? Y además este esquema que nos ahorra la iteración es limitado. ¿Por qué? Porque no se puede aplicar para todas las situaciones porque nosotros necesitamos conocer de manera exacta el valor de la disipación viscosa y eso no siempre lo sabemos. ¿Y en qué situaciones no lo conocemos? Por ejemplo, si no sabemos una de las alturas o una de las velocidades del sistema o una de las presiones. Entonces, en esas situaciones especiales donde nosotros iteramos sí o sí, no podemos utilizar el método von Karman. En cambio, en las situaciones que nosotros sí conocemos los valores exactos de la disipación viscosa, podemos utilizar el método von Karman y nos vamos a ahorrar una iteración. ¿Preguntas, consultas de este método? ¿Quedó claro? De todas maneras, vamos a resolver otro problema más, ¿ya? Y lo vamos a detallar de manera distinta, de manera que quede lo más claro posible. ¿Me escuchan bien? ¿Alguna duda hasta ahora? Me dice que tengo insuficiente calidad de red. Ahí sí váyanme confirmando que me escuchan bien. No tengo ninguna duda. Sí, cuéntame. No tengo duda. Ah, no hay dudas. Ya. Súper. Entonces vamos a ver, ahora vamos a seguir con esta materia nueva que va a cerrar. Ya que esto, fíjense que es un recordatorio de lo que habíamos visto anteriormente relacionado a las disipaciones viscosas, pero vamos a ver, vimos una simplificación de cómo resolver el problema un poquito más rápido. ¿Ya? Ahora vamos a ver algunas situaciones especiales que tienen que ver con flujos en serie y en paralelo y ductos no circulares, ¿ya? Y los ductos no circulares, imagínense canales abiertos, tubos concéntricos, ¿ya? ¿No es cierto? Si nosotros queremos determinar la disipación viscosa en un tubo dentro de un tubo concéntrico, hasta ahora no tenemos las herramientas para hacerlo. Y ese tipo de configuraciones se encuentran normalmente en intercambiadores de calor. Entonces es súper importante tener en cuenta aquello. Aquí está. Ya. Bueno, respecto a uno de los problemas que habíamos visto que tiene que ver con los problemas tipo 3, se me había pasado mencionarles que vamos a ver esto también, que tiene que ver con consideraciones. Nosotros muchas veces cuando queremos instalar un sistema de cañería, tenemos que elegir el diámetro del sistema, ¿ya? Normalmente uno para tomar la decisión de un determinado diámetro de cañería, nosotros tenemos que tomar en cuenta las siguientes consideraciones. Si estamos en una planta, lo primero que tenemos que revisar es ver el stock de diámetros de cañerías y tratar de elegir la que nos optimice los costos, ¿ya? Pero primero ir a revisar el stock que existe en las bodegas de donde nos vamos a trabajar. También otra consideración súper importante, ya que uno muchas veces puede encontrar el diámetro óptimo para un determinado sistema de cañerías, pero no hay espacio. Entonces, lo segundo es ver si existe espacio para ubicar el diámetro de cañería que yo necesito. Entonces, tengo que ver disponibilidad del material, consideraciones de espacio, ¿ya? Actualmente cuesta a veces encontrar cañerías de ciertos materiales. Ahí sí, normalmente uno se adapta a lo que encuentra. Normalmente hay acero galvanizado, acero carbono, acero inoxidable, que son los materiales más comunes que se utilizan para aplicaciones industriales, y PVC y cobre también, ¿ya? Pero hay que ver la disponibilidad que existe en las bodegas de donde van a estar trabajando o a nivel nacional. Muchas veces puede ser que no exista la cañería que nosotros necesitamos, ¿ya? Cuando nosotros tenemos libertad para elegir el diámetro de la cañería, nosotros tenemos que considerar costo de energía del transporte fluido, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que las disipaciones viscosas dependen del diámetro, entonces tenemos que tratar de optimizar las disipaciones viscosas versus los costos que vamos a tener. Y esto tiene que ver con con un ramo que se van a ver más adelante, que es evaluación de proyectos. Entonces vamos a tratar de prorratear cada uno de la importancia relativas que van a tener cada uno de los costos para elegir el diámetro óptimo, ¿ya? Que se llama diámetro óptimo económico. ¿Ya? Entonces, primero tenemos que ver los costos de energía que tiene el transporte fluido
También las mantenciones de las bombas, tuberías y conexiones, que también son súper importantes, ¿no es cierto? Hay que hacerles mantención e irlas cambiando si es necesario, entonces hay que considerar esos gastos dentro de la evaluación de nuestro proyecto. Y finalmente, costos de inversión de bomba y tubería. Entonces, uno, ¿qué es lo que hace con cada uno de esos costos? Los toma y los deja en función del diámetro y finalmente los optimiza para poder encontrar el mínimo, ¿no es cierto? El costo mínimo asociado a nuestro proyecto. Entonces, esto es una evaluación económica que nosotros tenemos que hacer tomando en cuenta consideraciones de flujo fluido. Ya en algún minuto se van a acordar de esto cuando tengan que elegir diámetro y van a tener que estimar disipaciones viscosas, costos de mantención y costos de instalación. Ya, en términos de evaluación de proyectos, se clasifican de manera distinta cada uno de estos costos, ¿ya? Y tienen implicancias distintas para ver la conveniencia del proyecto, ¿ya? Por ejemplo, los costos de inversión e instalación se hacen en un momento cero y los costos de mantención, de tubería y conexiones se hacen a lo largo del tiempo, ¿ya? Y los costos de energía son costos fijos que va a tener en funcionamiento nuestro sistema. Y tomando en cuenta todos estos costos y los beneficios que se puedan generar producto del uso del sistema de cañería, yo puedo evaluar el óptimo económico, ¿ya? Es muy importante tomar en cuenta los beneficios que me va a generar el proceso productivo asociado al transporte fluido porque es un elemento importante de evaluación. Porque puedo minimizar los costos de operación, pero en una de esas los beneficios que me puede reportar tener un mayor caudal a expensas de un, una disipación viscosa o a las expensas de un mayor costo, pueden ser compensados. Entonces, muy importante también es tomar en cuenta los beneficios que se van a generar dentro de nuestro proceso productivo. ¿Ya? Igual vamos a tener un ramo de eso. ¿Ya? Ahí sí es importante que tengan en cuenta estas consideraciones que hay que considerarlas cuando uno toma una decisión de ingeniería y en general cualquier proyecto. ¿Ya? Bueno, les comento que he tenido la suerte de ver muchos estudiantes de la universidad evaluando proyectos y muchas veces tienen que tomar en cuenta estas consideraciones para sistemas de cañería, para ampliaciones, proyectos de mejora. Entonces son súper importantes las consideraciones económicas para anotarse un porotito en alguna faena productiva. ¿Alguna duda, consulta con lo que le acabo de explicar, que es un poquito más etéreo que lo que hemos visto hasta ahora? ¿Está todo claro? Ya, ya. Una de las situaciones más comunes que hemos visto, de hecho, hasta ahora todos ustedes han tenido el laboratorio de flujos fluidos, ¿no es cierto? Que lo tuvimos ahí en el LOPU. Eh, uno de los sistemas de cañería que evaluábamos, había un cambio de sección transversal, ¿ya? ¿Se acuerdan cuando nosotros pasamos de, creo que era de 1 a media pulgada, ¿no es cierto? Entonces, para poder determinar las disipaciones viscosas de ese tipo de sistemas, cuando nosotros tenemos flujos en serie, la primera consideración que tenemos que tomar en cuenta es que el caudal que se mueve por cada una de estas secciones con distinta sección transversal, los caudales se suman dentro del sistema. Entonces, si tengo, por ejemplo, una cañería de 1 pulgada, ¿no es cierto? Posteriormente tengo una conexión de media pulgada, obviamente tengo que tomar en consideración el coeficiente de resistencia asociada a esta contracción, ¿cierto? Y posteriormente voy a tener una disipación viscosa asociada a este trayecto de cañería y otra disipación viscosa asociada a este otro trayecto de cañería. Los caudales que se mueven por este sistema, si este se encuentra en estado estacionario, son iguales, ¿no es cierto? Es una de las cosas que le había hablado anteriormente. ¿Ya? Independiente de los cambios de sección transversal, si el sistema se encuentra en estado estacionario, siempre se va a mover el mismo caudal a través de él, a menos que haya llegado una fuga. Existen dos opciones, ¿no es cierto? Si lo que entra no es igual a lo que sale, y estamos en estado estacionario, la cuestión va a explotar, ¿ya? En algún momento tiene que botar esa masa que acumuló. Y ahí, si el fluido incompresible, es imposible que se junte masa dentro del sistema, ya que hay acumulación. Cuando los fluidos son compresibles, sí puede haber acumulación, ya que es lo distinto. Aunque tampoco puede haber acumulación, depende cómo evaluamos el balance de masa, ¿ya? Entonces, para
la primera consideración siempre para evaluar flujo en serie o en paralelo es hacer un balance de masa y posteriormente un balance de energía. Y en este caso, las disipaciones viscosas son aditivas y sumamos las disipaciones viscosas asociadas a cada uno de los trayectos de cañería que se observan en nuestro sistema. Entonces sumamos el trayecto cañería 1 con su disipación viscosa, el trayecto cañería 2 que va a tener en cuenta, recuerden que las disipaciones viscosas asociadas a las contracciones, uno siempre considera el área transversal de menor diámetro entre esa singularidad. En este caso, esta singularidad de acá la vamos a encapsular en la disipación viscosa asociada a 2 y finalmente esta disipación viscosa de acá la vamos a considerar en 3. Y de esa manera sumamos las disipaciones viscosas y tenemos una estimación de las pérdidas de energía que tiene el sistema. Entonces, ¿cómo se consideran esto? Si no tomamos en cuenta las singularidades del sistema, simplemente las disipaciones viscosas van a ser la multiplicación del coeficiente de fricción asociado a la sección de cañería por el largo partido por su diámetro, por la velocidad que se desarrolla en ese trayecto de cañería partido por 2. Entonces, simplemente se suman las disipaciones viscosas asociadas a los sistemas en serie, que es algo que podríamos haber sospechado anteriormente, pero es importante reforzarlo en el curso. ¿Alguna duda, consulta? ¿Está todo claro? Ya. Cuando tenemos un sistema en paralelo, como el que se muestra en la figura de aquí, ya las consideraciones son ligeramente distintas. A veces podemos tener un sistema en serie en paralelo, como vamos a ver en algunos de los problemas que vamos a evaluar. ¿Ya? En este caso de acá, ¿ya? Vamos a tener un punto A, que es el punto de inicio del flujo fluido, y este flujo que se mueve a través del sistema puede moverse por tres caminos distintos, por el camino 1, por el camino 2 y por el camino 3. Y va a llegar al punto B por cada uno de ellos, ¿ya? Para poder evaluar el sistema, nosotros primero hacemos un balance de masa, el caudal total que se va a mover entre el estanque A y el estanque B va a ser la suma de los caudales individuales, ¿ya? Y eso es un balance de masa, ¿no es cierto? Al igual que lo que han visto en balance de masa y energía. Y en forma adicional, ¿ya? Como ambos sistemas llegan al mismo punto y parten del mismo punto, esto es súper importante y esto es lo distinto de los flujos en serie en paralelo, ¿ya? Los flujos en paralelo, las disipaciones viscosas en paralelo son iguales, ¿ya? Y esto tiene que ver con consideraciones energéticas. No se puede disipar más por unidad de energía en una rama que en otra, ¿ya? Entonces, muy importante que las pérdidas de carga en paralelo son iguales, ¿ya? Y eso es súper importante para poder plantear los balances de masa y energía y poder encontrar los caudales que se mueven por el sistema. Esto es nuevo. ¿Alguna duda, consulta? De todas maneras, vamos a resolver problemas, pero me interesa que por lo menos conceptualmente vayan entendiendo la idea que les acabo de explicar. ¿Está claro? Sí, profe, por el momento sí. Ya, excelente. Por ejemplo, aquí vamos a tener un problema como una situación como la que les había comentado anteriormente, que vamos a tener una mezcla entre flujo en serie y en paralelo, ¿ya? Entonces, acá está planteado ligeramente distinta la ecuación, pero todas son equivalentes, ¿ya? Acá obviamente tenemos un punto A y un punto B, y para llegar al punto A y punto B tenemos dos alternativas, ¿ya? Nosotros partimos de la cañería 1, sí o sí pasamos por la cañería 1, ¿no es cierto? Y podemos llegar al punto B a través de la cañería 2. Entonces planteamos una ecuación para dicha situación.
Entonces acá tendríamos delta P, ¿no es cierto?, asociado a y a B, más la diferencia de altura, que va a ser ZB menos ZA, ¿no es cierto? Entonces consideramos la diferencia de altura que existe entre el punto A y el punto B, y tomamos en cuenta las disipaciones viscosas asociadas al primer trayecto y al segundo trayecto, es decir, EL1 y EL2, ¿no es cierto? O delta H1 y delta H2, como vamos a ver en uno de los problemas que vamos a resolver. Entonces sumamos la pérdida de carga asociada a este trayecto y a este trayecto. Fíjense que al imponer la condición de que A y B son constantes, las ecuaciones se van a ajustar para que se cumpla esa situación, ¿ya? Si no planteamos adecuadamente la ecuación estableciendo que los puntos de llegada de partida y llegada son iguales, vamos a tener una inconsistencia. Entonces, es muy importante definir los puntos, que los puntos de partida y llegada de nuestro sistema son exactamente iguales. Entonces, también para llegar del punto A al punto B, también lo podemos hacer a través del camino 3. Entonces, simplemente tomamos el camino 1 y le sumamos el camino 3. Entonces, esa es la manera que nosotros planteamos las ecuaciones. En forma adicional, no sé si en la otra diapositiva está, no está, podemos plantear un balance de energía, o sea, un balance de masa. ¿Y este balance de masa en qué se basa? Nosotros sabemos que el caudal que pasa por esta cañería se va a bifurcar en dos caudales, ¿cierto? Entonces, Q1 va a ser igual a Q2 más Q3. Estas tres ecuaciones, es decir, el planteamiento del balance de energía, partiendo después del punto A al punto B, pasando por 1 y 2, nos va a entregar una ecuación que va a quedar en función de dos incógnitas, ¿cierto? Partiendo de A a B, vamos a plantear una segunda ecuación que va a tener nuevamente dos incógnitas, una distinta a la ecuación anterior. Entonces vamos a tener dos ecuaciones y tres incógnitas. Para poder resolver este sistema de ecuaciones, nosotros planteamos el balance de masa que nos dice que Q1 es igual a Q2 más Q3. Y ahí vamos a tener tres ecuaciones y tres incógnitas. Por lo tanto, esto se va a transformar en un problema algebraico. Vamos a tener que resolver un sistema de ecuaciones de 3×3. ¿Ya? Normalmente esa es la pega más complicada de este tipo de problemas y yo les voy a mandar un problema para que lo resuelvan, ¿ya? Que va a ser la tarea 2 de la asignatura, que vamos a tener un sistema de serie paralelo y ustedes lo van a tener que resolver de manera autónoma. Ya, de todas maneras, vamos a ver aquí un par de ejemplos para que no se vayan inseguros a resolver esta última tarea de la asignatura. ¿Alguna duda, consulta? De todas maneras, ahora vamos a resolver problemas de esto. Ahí sí, la idea es reforzarlo y que estén lo más preparados posibles para la última tarea. ¿Dudas, consultas? No, profe. No, ya. Ahora vamos a resolver el problema que les prometí. Y yo creo que después de resolver ese problema nos vamos a dar un break. Ya recuerden que a mí me gusta ir relajadito, no me gusta abrumarlos. Ya hemos visto harta información. Me gusta que vayan a tomarse un tecito y después retomamos la clase para que no sea tan agotadora. Ya estamos todos medio cansados a esta altura del año y sí, la idea es ir trabajando lo más parceladamente posible. Entonces, después de este problema nos tomamos un break. Ya. Ya esto se parece mucho al problema anterior. Dice, sistema de cañería múltiple con tres estanques. Dice, tres estanques son conectados por tres cañerías como se muestra en la figura. ¿Ya? Entonces aquí tenemos un estanque bien alto que tiene una elevación de 100 pies y que se conecta a otros dos estanques. ¿Ya? Y obviamente nos van a pedir el caudal que atraviesa el sistema. Por simplicidad, ¿ya? Y esto es un supuesto, nos van a dar los coeficientes de fricción, ¿ya? Normalmente eso no lo vamos a conocer y ustedes van a tener que hacer un estimativo del coeficiente de fricción que tiene cada una de estas cañerías, ¿ya? Obviamente, como no conocen el caudal, no van a conocer el coeficiente de fricción. La recomendación que yo siempre les hago en estas circunstancias es suponer flujo turbulento completamente desarrollado y una vez que resuelvan el sistema de ecuaciones comprueban dicho supuesto y van ajustando los coeficientes de fricción en iteraciones posteriores. ¿Ya? Y dice, por simplicidad, asumiremos que el diámetro de cada cañería es de un pie, ya que eso
hacer que todas las cañerías tengan exactamente el mismo diámetro, hace que el problema sea mucho más sencillo. Y dado que es el primero que resolvemos, obviamente la idea es que sea un poquito más sencillo. El factor de fricción es 0,02. Ustedes saben que eso tampoco va a ser así, ¿no es cierto? Que depende del número de Reynolds. Pero si tenemos una rugosidad determinada, sí podemos asumir que están constantes estas variables para poder tener una primera aproximación para encontrar los caudales reales. Y debido a la relación entre largo y diámetro, despreciaremos las pérdidas por accesorios, ¿ya? Entonces simplemente consideraremos, por simplicidad para este problema, disipaciones viscosas primarias, ¿ya? En el problema que les vamos a subir la próxima semana, y que van a tener un par de semanas para resolver, van a tener accesorios, ya que va a ser el último problema asociado a la asignatura. Y que nos piden encontrar el flujo que atraviesa el sistema, ¿ya? Entonces vamos a plantear los sistemas de ecuaciones y los vamos a resolver. ¿Alguna duda, consulta con el problema que vamos a resolver? ¿Está todo claro? Igual los últimos dos problemas los vamos a resolver en pizarra. Ya yo entiendo que les gusta la pizarra y a mí tampoco me acomoda tanto la diapositiva, pero para tratar de hacer un cierre un poquito más fluido de la asignatura lo estamos haciendo así. Ya, ya. Tomemos en cuenta nuestro sistemita que tenemos acá, ¿no es cierto? A y B. Vamos a considerar, vamos a tener un trayecto 1, un trayecto 2 y un trayecto 3. Y esto en realidad, la anotación tal vez no ayude tanto. Ya. Vamos a considerar, en el fondo para que se entienda, el punto 1 va a corresponder al punto A, el punto 2 va a corresponder al punto B y el punto 3 va a corresponder al punto C. Tal vez debería haber puesto PA, PB y PC, ¿ya? O cambiando los índices a la anotación que le puse a la ecuación de Bernoulli. Tal vez no es la más afortunada de todas, ¿ya? Pero ya está preparada la clase ahí si prefiero hacer las correcciones in situ, ¿ya? Entonces, vamos a tener un punto A, un punto B y un punto C, ¿no es cierto? Y vamos a aplicar la ecuación de Bernoulli para intentar resolver el problema. Entonces, si nosotros aplicamos la ecuación de Bernoulli entre el punto A y el punto B, ¿no es cierto? Vamos a tener la diferencia de presión asociada entre A y B, la diferencia de altura asociada entre A y B, o entre 2 y 1, y la diferencia de velocidad asociada entre A y B, ¿cierto? De manera equivalente, si aplicamos la ecuación de Bernoulli entre A y C, de nuevamente vamos a tener una diferencia de presión entre A y C, una diferencia de altura entre A y C y una diferencia de velocidad entre A y C. Además, para poder conectar el camino A con el camino B, tenemos que tomar en cuenta las disipaciones viscosas que conectan ambos caminos y en este caso solo vamos a considerar las pérdidas viscosas primarias. En este caso, para conectar el punto A con el punto B, tenemos que pasar por el trayecto de cañería 1. Entonces vamos a considerar delta H1. Aquí vamos a considerar la notación que hemos utilizado hasta ahora. Y tenemos que pasar por el trayecto cañería 2, ¿no es cierto? Entonces sumamos delta H2 a nuestra disipación viscosa total. En forma adicional, para conectar el punto A con el punto C, nosotros tenemos que pasar nuevamente por la cañería delta H1, ¿no es cierto? Y le sumamos la cañería delta H3, ¿no es cierto? Que se asocia a la disipación viscosa de ese trayecto de cañería. Con lo que acabo de explicar, ¿se entendió la idea de cómo se plantean los balances de energía para este caso? Sí se va entendiendo, profe. Ya, súper. Esto después se va enredando un poquito más. Ahí sí es muy importante que primero planteen los balances de energía y vayamos ordenaditos resolviendo los problemas. ¿Ya? Posteriormente que planteamos de manera general nuestros balances de energía, procedemos a evaluar los miembros de la ecuación de Bernoulli. ¿Ya? Lo primero que podemos mencionar es que la presión en el punto A o en el punto 1, la presión en el punto B o en el punto 2 y la presión en el punto C o en el punto 3 son iguales a la presión atmosférica y la fijamos como referencia. Esto quiere decir que P1 es igual a P2, igual a P3, igual a 0.
Y eso tiene una consecuencia práctica muy importante, que las diferencias de presión que se desarrollan en cada uno de estos estanques también van a ser igual a cero. Esto quiere decir que la diferencia de presión entre A y B va a ser igual a cero y la diferencia de presión entre A y C también va a ser igual a cero. O con los índices que tenemos ahí. En forma adicional, como uno de los supuestos que hemos trabajado bastante en la asignatura, tiene que ver con la velocidad con que se mueve la superficie de los estanques. ¿Ya? Déjenme revisar el celular, no hay nada. Nosotros sabemos que la velocidad con que se mueven los estanques es muy chiquitita. Entonces siempre consideramos que estas son iguales a cero o son despreciables. Esto quiere decir que B1 es igual a B2, igual a B3 es igual a cero. Y esto tiene una implicancia práctica muy importante también, que todas las diferencias cuadráticas de velocidad también van a ser igual a cero, tal como se indica en esta diapositiva de acá. Y finalmente tenemos las diferencias de altura. ¿No es cierto? Normalmente la referencia de altura está fijada en el estanque inferior. Entonces, consideramos que la elevación del estanque A tiene un total de 100 pies, aquí se me olvidó la unidad. Z2 va a tener un valor de 20 pies y Z3 un valor de 0, que es nuestra referencia de la altura. De esta manera, la diferencia de altura que existe entre A y B va a ser de menos 80 pies y entre A y C de menos 100 pies. Entonces, ya tenemos los miembros del lado izquierdo de ambas ecuaciones de la ecuación de Bernoulli. Ahora lo que vamos a hacer es evaluar las disipaciones viscosas para cada uno de estos trayectos para finalmente juntar todas estas ecuaciones y encontrar los caudales que se movilizan dentro de nuestro sistema. ¿Dudas, consultas hasta ahora? ¿Les quedó claro el planteamiento de las ecuaciones? Sí, profe. Excelente. Ya, ahora tomando la misma imagen, solo vamos a encontrar las disipaciones viscosas, ¿cierto? Tenemos una disipación viscosa asociada al trayecto 1, y esa disipación viscosa va a ser el coeficiente de fricción por el largo 1 de la cañería, que tiene un valor de 1000 pies partido por su diámetro, por la velocidad en ese trayecto de cañería partido por 2G. Tenemos el valor del coeficiente de fricción, tenemos el valor del largo y del diámetro y de la aceleración de gravedad. De esta manera, la disipación viscosa asociada en 1 es igual a 0,31 por la velocidad promedio del fluido en esa cañería al cuadrado. De manera equivalente, podemos plantear la ecuación para la disipación viscosa del trayecto 2 de la cañería. De manera equivalente, sería el coeficiente de fricción, que es constante para las tres cañerías, el largo de la cañería, que serían 500 partido por el diámetro, por la velocidad asociada a ese trayecto de cañería partido en 2G. De esta manera va a ser 0,02, 500 partido en 1, por la velocidad, y aquí voy a corregirlo porque esto puede prestarse para confusión. Aquí hice un copy-pasteo nomás. Ahí sí. Ahí. Por la velocidad del trayecto 2 al cuadrado partido en 2G. Y esto va a ser igual a 0,16 por B2 al cuadrado. Y por último, vamos a tener la misma situación, pero para la cañería 3, ¿cierto? Con su largo de 400 y su velocidad promedio de B3. De esa manera tenemos las disipaciones viscosas asociadas a cada uno de estos trayectos de cañería rectos. De esta manera, tomamos en cuenta las disipaciones viscosas de cada uno de los trayectos, reemplazamos en la ecuación de Bernoulli, ¿no es cierto? Recuerden que la ecuación de Bernoulli habíamos dicho que esto va a ser igual a menos delta Z menos delta H, ¿no es cierto? Al reemplazar en esta ecuación nos va a dar la diferencia de altura entre A y B, que va a ser menos 80, y esto va a ser igual a menos la suma de las disipaciones viscosas, que sería H1, la disipación es viscosa de 1, 0,31 por B1 al cuadrado, más las disipaciones viscosas en 2, que es 0,16. Para el segundo trayecto, que esto nos daría menos 100 pies, menos la suma de las disipaciones viscosas. Entonces, la suma de las disipaciones viscosas de este trayecto sería
0,31 por la velocidad en 1 más 0,12 por la velocidad en 3. Entonces, tenemos dos ecuaciones. Como les había comentado al comienzo de esta sección, tenemos dos ecuaciones y tres incógnitas. Para poder encontrar la respuesta a este sistema de ecuaciones, necesitamos una tercera ecuación. Para poder encontrar la solución de este sistema de ecuaciones, nosotros planteamos un balance de masa en el sistema. Y este balance de masa toma en cuenta primero el caudal en 1, y este caudal en 1 tiene que bifurcarse en 2. Sumar el caudal 2 más el caudal 3. Como tenemos la misma sección transversal en cada una de las cañerías, el caudal nosotros sabemos que es la multiplicación del área transversal por la velocidad. Entonces esto va a ser A por B1, va a ser igual a A por B2 más A por B3. Simplificamos las A, ¿no es cierto?, cuyo valor lo vamos a necesitar porque vamos a encontrar las velocidades y después los caudales. Entonces necesitamos el área transversal. Esta va a tener un valor de 0,79 pies cuadrados. Y al simplificar esta ecuación, el balance de masa queda de esta manera. Ya entonces tenemos un sistema de ecuaciones de tres ecuaciones y tres incógnitas, ¿ya? Y esto se puede resolver con cualquier toolbox de resolución de datos. Entonces, lo que voy a hacer es Wolfram Alpha. Nos vamos a meter a Wolfram Alpha y vamos a reemplazar las ecuaciones. Ya para que me crean que esto se puede resolver utilizando un motor de cálculo, ¿ya? Entonces, esto va a ser 80, lo estoy anotando en una pantallita que tengo paralela acá. 0,31 por x al cuadrado más 0,16 por y al cuadrado. Y acá vamos a tener una segunda ecuación que va a ser 100, va a ser igual a 0,31 por x al cuadrado más 0,12, que va a ser la pérdida viscosa asociada a la cañería 3 por eso al cuadrado. Y finalmente tenemos el balance de energía que x va a ser igual a I más Z. Uy, esto no me entregó el resultado. A ver, 0. Ahí está. Ya. Y alumnos, ya aquí me metí en el Wolfram Alpha para poder encontrar la respuesta de nuestro problema. Ya. Esto medio distinto a lo que yo había calculado. Ahí sí. A ver, déjenme revisar. Que mi motor de cálculo me dio distinto, entonces puede ser que me haya equivocado en algo. Aquí está. 0,12. Y siempre me equivoco que es con punto el Wolfram Alpha. Ahí sí. Ya. A ver, no me estoy comiendo nada. No, aquí me está tomando cualquier cosa. Input language. No, 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 no. O sea, no sé cómo ingresar un sistema de ecuaciones en este motor de cálculo. Ya. Ya, pero al resolver este sistema de ecuaciones en algún motor de cálculo que les acomode más, yo ocupé el HandyCalc que normalmente utilizo, les debieran dar este pool de tres soluciones, ¿ya? Que les dan o negativas o positivas. ¿Ya? Eso tiene que ver con que están al cuadrado. Entonces toman las soluciones positivas, obviamente, que son las que tienen sentido físico.
En este caso, la velocidad 1 va a ser 15,94 pies partido por segundo, la velocidad 2 de este trayecto 2,67 y la cañería 3 13,27. ¿Ya? Y obviamente para poder encontrar el caudal multiplicamos las velocidades respectivas por sus áreas transversales, ¿no es cierto? Que son todas iguales. Entonces multiplicamos el 15,94 por 0,79 nos debería dar 12,59 y así sucesivamente para el resto de los caudales, que no les cambié el índice. Esto sería el caudal 2 y esto sería el caudal 3. ¿Alguna duda, consulta con lo que les acabo de mostrar? Que voy a revisar qué me pasó en el Wolfram Alpha. ¿Dudas, consultas? No, profe. ¿No? ¿Quedó todo claro? Sí, se ha entendido, profe. Ya, excelente. ¿Les parece que nos demos un break de unos 15 minutitos para retomar la segunda parte de la clase? Sí, profe. Ya, entonces nos veríamos a las 9:30. Ya, nos vemos en breve. Voy a congelar la grabación.